2. Con ese gráfico entiendes todo lo que es fisiología cardíaca. Aquí nos presenta ciclo cardíaco, sonidos cardíacos, fonendoscopía y también algo de electrocardiografía. ¿Ya? Entonces, ¿tienen el gaito? Mejor que chido. Página, creo que de aquí. 119. 117, ¿no? Por aquí. Sí, ¿ya la tienen todos? Muy bien. Ese gráfico estudia. El que sepa ¿ah? 118. El que sepa ese gráfico ya tiene todo el examen resuelto. Literalmente, ya tiene todo el examen resuelto. Al menos de la parte de carga. Bueno, ya si el doctor les pregunta canales, ahí sí ya tienen que tener un poquito más. Pero como dijo que ustedes no le están haciendo presencia, no les puede preguntar tanto. Si quieres poner. Mentira, ha dicho que nos iba a poner de mediano calibre. Alguien me comentó que les iba a hacer un examen más o menos liviano. Nos dijo mediano calibre y unas de alto. No confío. Básicas, ninguna. No confío. Se va a cambiar las preguntas. O sea, es más conocible. Muy bien. Que va a ser la misma. Los que tengan el libro, revisen este gráfico. ¿Por qué es importante? Porque nos explica cómo Hidratación, a mí, y la de parte que más me partículas. gusta es el rojo. ¿Por qué? Porque Este habla de chévere, vestibular. O sea, es lo principal del corazón, porque habla de sístole. Lo demás ya es un proceso más pasivo. ¿Ok? En sístole, entonces. ¿Qué va a empezar? Miren, acá tenemos presiones. Eso también hay que tener en cuenta. ¿Qué es aquello que nos dice si el corazón se está contrayendo o no? Las presiones dentro del ventrículo y de la aurícula. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la sangre necesita algo que le impulse a moverse. Entonces, ¿qué es eso que le impulsa? La presión. Pero esa presión no sale de la nada, sino que se tiene que crear. ¿Y quién crea esa presión? La primera presión, o la más grande, que es la sistólica, la crean las paredes del corazón, los ventrículos per se. Cuando se contraen, disminuyen el espacio disponible, entonces con aumento de cantidad de líquido y se aumenta la presión. ¿Ya? Y la segunda, ¿y quién dirige la presión diastólica? Eso sí les debe explicar, es un concepto que tienen que tener en cuenta muy bien. Los vasos, muy bien. ¿Qué capacidad de los vasos? ¿No? Muy bien. A ver, la presión diastólica se da por los vasos, pero no todos los vasos. Hay un vaso específico que dirige eso. ¿Cuál es? Aorta. Aorta, muy bien. ¿Qué permite la aorta que tenga esa presión diastólica? Exacto, la distensibilidad. Cuando el corazón sale o bombea el ventrículo, sale un gran volumen de sangre, ¿no es cierto? Y a ver, anatomía o histología que se han llevado. ¿Qué tipo de arteria es la aorta? Muscular, elástica, arteriola, doble calibre. Todos han llevado histología, supongo que han aprobado, ¿no? ¿Qué tipo de arteria es la aorta? Elástica, muscular. Elástica, muy bien, porque su capa media tiene abundantes fibras elásticas, casi iguales a las musculares, no, un poco más. ¿Ya? Entonces, esa capacidad que le permite a la aorta, que esté así, en un momento, el ventrículo se contrae. ¡Pum! ¿La aorta qué va a hacer? Se abre. Eso se llama, en inglés, compliance, ¿no es cierto? Compliance o capacidad de distensión. ¿Ya? Eso es lo que le permite a la aorta mantener una presión diastólica. ¿Por qué? Porque mira, la aorta que es normalmente así, se estira, se abre, pero no siempre está así. Entonces, ¿qué va a hacer la aorta? Va a volver a su posición normal, a su tamaño normal. Ese movimiento es lo que determina la presión diastólica. Ese movimiento es lo que determina la presión diastólica. ¿Sí? Tengan eso muy en cuenta. Y también va a ser importante ¿para qué? Para determinar por qué las presiones a veces aumentan, disminuyen. Hay hipertensiones que lo van a ver al siguiente. ¿Ya? Muy bien. Lo segundo a tener en cuenta es cómo evitar que esa sangre que está avanzando retroceda. Y es muy fácil, ¿no es cierto? ¿Cuál es la respuesta? Válvulas. Perfecto, válvulas. Ahora, tenemos ¿cuántas válvulas en el corazón? 4. ¿Cuáles son las 4? Auriculares. Semilunares, perfecto. ¿Cuál es la tricúspide? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Perfecto. Muy bien, manejan eso. Entonces, siguiendo el ciclo cardíaco, miren en este gráfico de acá, la parte rojita. ¿Ya? El ventrículo se está contrayendo. ¿Todos tienen su libro? Sí, ¿verdad? Y los que no tienen, por favor, pasen de ver acá. Perdón. ¿Listo? Si se dan cuenta, el ventrículo hay un aumento en ese bucle. Hay un bucle, un pequeño bucle en el gráfico. Es una elevación de la presión. ¿Sí? Es la sintonía.
pero todavía no estamos en sístole. Eso significa que está cayendo un poquito de sangre. ¿Ya? Presión hidrostática. Y saben, ¿no? Es la presión que ejerce una columna de agua sobre una superficie. Esa es la presión que se está marcando. Posteriormente vemos un decrecimiento y luego una contracción generalizada. Esto simula la contracción del ventrículo. ¿Ya? Ahí el ventrículo se está contrayendo, pero todavía no sale la sangre. ¿Por qué? Porque tenemos una válvula. ¿Qué válvula evita que salga la sangre todavía? Semilunar. Semilunar. ¿Aórtica o pulmonar? Aorta. Depende del ventrículo. Depende del ventrículo. Muy bien. Esa válvula va a evitar que la sangre fluya. ¿Y por qué va a evitar que la sangre fluya? Está cerrada, ¿ves? ¿Por qué está cerrada? Una presión. Perfecto. Tiene que alcanzar una presión ideal para que se abra. ¿Cuál es esa presión? 120. La aorta, ¿cuál es la presión diastólica? 80. 80. Entonces, esa presión es de la arteria de la aorta, ¿no es cierto? Y la válvula está cerquita de la aorta, ¿no es cierto? La válvula controla el flujo de la aorta. Entonces, ¿qué presión deberías tener para permitir abrir esa válvula y que vaya a la aorta? 80 o cercano a 80. ¿Ya? ¿Y qué se pasa con 80? ¿Qué válvula se abre? La aorta. Estamos hablando de ventrículos. Si tuviéramos el ventrículo derecho, la pulmonar, pero también estaría mal. ¿Por qué? Porque esa no tiene 80 de presión. Máximo llega a 20. Máximo. Circulación pulmonar es distinta a circulación sistólica. En verdad. Entonces se abre la válvula aórtica. Y acá cuando se abre todavía aumenta la presión. ¿Esa qué presión va a ser? Sistólica, porque es la que el ventrículo está dando al contraerse. ¿Sí? Y la sistólica. Luego, después de que la sangre sale, ¿por qué disminuye la presión? O ver, ¿qué determina que haya esa presión en el ventrículo? Son dos factores principalmente. La presión intramural dada por la contracción, ¿verdad? Ya. La presión intramural dada por la contracción de las paredes. Muy bien, pero hay otra cosa dentro que también da presión. La misma sangre. Esos dos elementos son los que determinan la presión. La sangre y la presión intramural. Si disminuye uno, la presión total disminuye. ¿Ya? Eso tengámoslo en cuenta. La presión intramural va a disminuir. Puede disminuir cuando el ventrículo no se contrae bien. Cuando hay una contracción total, disminuye esa presión intramural. ¿Y cuándo disminuye la presión de la sangre? Fisiológicamente, cuando empieza a salir. ¿Por qué? Tengo 100 mililitros y hay presión acá. Entonces, la sangre va a empezar a salir por la presión que hay en el ventrículo. Pasa un tiempo, ya no hay 100, ahora ya tengo 50 mililitros. Entonces, ¿qué? Hay menos sangre. Y la contracción se mantiene, porque la persona puede contraerse más todavía, tiene un cierto toque. Que eso lo van a ver en el ciclo cardíaco. ¿Se han escuchado? ¿No? Volumen tele sistólico, tele diastólico. ¿Sí? Chicos, entonces vamos repasando esos conceptos de ciclo cardíaco. ¿Qué es volumen telediastólico? Al final de la diástole. Al final de la diástole, perfecto. ¿Cuánto es? 110. 110. ¿Seguros? 110, 110. 15-20% de... Volumen sistólico. Ya, muy bien. Siempre que digas algo por ciento, tienes que decir de qué. Esas son precisiones que son necesarias. ¿Listo? 110, 120. Sistólica. Telediastólico. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctora? Internado. Son serios, doctora. Pero chicos, ¿por qué no trabajan por allá? Que hay más oscuridad. O sea, que en la entrada donde yo trabajaba, porque el doctor Iván decía que este pañuelo no funcionaba bien. Yo pensé que eran los de primero, estoy buscando los de primero. Allá abajo, chicos. Sí. Estamos acá. Sigue nomás, sigamos, ya listo. Telediastólico, muy bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente volumen que tenemos que tener en cuenta? El volumen sistólico. ¿Cuánto es? ¿Cuánto aumenta? Está en la siguiente página, plaqueo, no sé. Sí. Está en la siguiente página, el de gráfico de ahí.
Yo pasé 70 ml de gaito. Ya está. Estamos todavía en cardíaco, después vamos a hacer recién vascular. 70 ml. 60%. ¿Cuánto? No sé, yo no, aquí este es el gaito. 60% creo. 60%, que es 70 ml. 60 mililitros, sí, no es tanto 70. Que es 60% del volumen eyectado. 60% 60% de volumen inyectado, sí. Y todo el volumen sistólico lo inyecto. Ah, no, el 60% es eyectado Claro. del ventricular. Se trata de inyección de volumen sistólico. El diastólico. Es el electrólico. Creo que lo expusieron también. ¿Quién? La verdad. Pero mi doctor me acuerdo que de práctica. Yo he traído, pero no tiene entrada. No, por eso pregunté si había Y allá no funciona igual. Así yo sabía esto. Solo está en blanco. Contracción auricular 20%. O es la. Ya chicos, ¿ya saben cuál es el volumen sistólico? 60%. 70 mililitros. 70 mililitros. 70 mililitros. Ese es el volumen sistólico y la fracción de eyección. La fracción de eyección. ¿Sabes lo que sale? Ya, lo que sale es la fracción de eyección. ¿Cuánto es en porcentaje? 60. 60%. Y en volumen, 70 mililitros. 60-70. ¿Cuáles son los números? Son claros. Acá en fisiología se suele preguntarse cuánto es la fracción de eyección, cuánto es el volumen de eyección. No te lo preguntan así, te lo preguntan, a ver, si tenemos Fracción porque está en porcentaje. Pero le he dicho que es fracción 70. un señor está haciendo ejercicio y su volumen de No, eyección es que no, es bien 80 para que mililitros. tienes ¿Es que normal o no? diferenciar. Yo creo que me dijeron. No, me Así dijeron es, la pero galleta, no. ¿no? Y pues, ¿Es es que yo normal o creo no? que es diferente fracción. ¿Qué volumen? ¿Puedes repetir? Ok, tenemos a una persona que está haciendo ejercicio y su volumen de eyección aumenta de 70 a 80. ¿Es normal o no? Sí, Sí, Claro. sí. Muy bien, sí es normal, porque es un estado fisiológico de ejercicio. Ahora, si me dicen que tengo una persona que está en reposo y su volumen de eyección es 40 mililitros, No. ¿es normal o no? Tengo una persona en reposo, sentada, Sí, en su cama, sí, echada, sí, nada. sí. No hace nada. ¿Es normal o no? Yo creo ¿Sí? ¿Por qué? No. que Es muy bajo. Exacto. No es normal porque el corazón siempre tiene que mantener un volumen de eyección que es 70 mililitros. Siempre tiene que mantenerlo. Ya después van a trabajar otros sistemas y van a relacionarlo. Les voy adelantando. ¿Por qué es importante mantener ese volumen? Porque la sangre tiene que ir a todo el cuerpo, ¿no es cierto? A todo el cuerpo. Y hay órganos que van a censar la cantidad de sangre que está llegando. Uno de los principales es el riñón. ¿Qué pasa si le llega poco volumen? Insuficiencia renal, porque el riñón no acepta sangre si es que el corazón bombea muy poca sangre. Ténganlo en cuenta cuando hagan renal, que es la tercera renal. Van a ver eso. Cuando no hay mucha sangre, el corazón, no el corazón, los vasos sanguíneos, que te vamos a hacer más ratito, dirigen la sangre a órganos principales. ¿Cuáles son los dos principales del cuerpo? ¿Cuáles son los órganos principales? ¿Qué tengo vivos? corazón. El corazón, perfecto. El corazón tiene su propia circulación, ¿cómo se llama? Coronaria. Coronario. Se han hecho eso, ¿no? Circulación especial. Coronario. Sí. Muy bien. Tiene que mantener su propio gasto cardíaco, así se le llama, gasto cardíaco. Listo, entonces ya tenemos toda esa introducción. Recuerden esos términos: volumen tele, diastólico, que está al inicio, volumen o fracción de eyección, lo que sale, y el volumen tele, sistólico, que es lo que queda.
Eso lo deberían haber visto en práctica. ¿Lo han visto en práctica? ¿Han hecho insuficiencia cardíaca ya en la práctica? ¿Hay una práctica? ¿No? ¿Cómo va a quedar tanto? Ya. Eso tengo que tenerlo muy en cuenta, Fracción de eyección, porque es muy importante para eso. Y sentir el Fracción es el porcentaje. claro. Porque, o sea, la fracción nunca va a cambiar. Listo, Pero entonces con eso el ya volumen sí va a cambiar. repasen corazón. Les dije, el que se aprende ese gráfico ya tiene todas las partes de carne resueltas, porque dice toda la fisiología del corazón. Ahora sí vamos a ver de lo verdadero. Y lo que sí es un poco más complicado. Ok, ciclo cardíaco. No, pero fisiología vascular, que es para lo que vine. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son los 3 elementos del sistema cardiovascular? O los principales elementos. Tenemos 3. Corazón, pulmones. ¿no? No, corazón, sangre y vasos, venas. Y los vasos sanguíneos. Perfecto. Esos 3. Corazón, sangre y vasos sanguíneos. ¿Se me escucha todo bien? Genial. Ok. ¿Y por qué son importantes? Porque los 3 son elementos que permiten que funcione adecuadamente, que continúe y que se mantenga. Eso es importante. A ver, ¿la sangre qué es? Un órgano, un fluido, un líquido, una división, una disolución. Fluido, líquido. ¿Qué es la sangre? Bueno, investiguen porque eso lo van a hacer la siguiente semana y es pregunta de parcial, para escribir. Para escribir. Para escribir, exacto. Pero todavía al siguiente semestre recién llevan una prolina. ¿Listo? Vayan investigando eso. Ahora, la sangre también está en un equilibrio. ¿Entre qué estados está en equilibrio la sangre? Tenemos 2. ¿Entre qué estados está en equilibrio la sangre? Sólido y Líquido. El plasma y los solutos. No. Esos son los componentes de la sangre. Entre 2 estados. Un estado de hipercoagulabilidad, cuando la sangre se coagula muy rápido, y un estado de lo contrario. y poco. Un nombre más bonito. Demostración. Demostración, ¿no? Un nombre más bonito. Enfermedad causada por la deficiencia del factor 8 del cromosoma X. ¿Cómo se llama? Eso es genética, no llamo primero, por favor. ¿Ah? Enfermedad ligada a X. Por eso, lo que fue el hijo del zar. ¿Cómo se llama? Acuérdense. Perfecto. Hemofilia, que es un estado de hemorragia. Muy bien, hemorragia. Entre esos 2 estados está la sangre. Hipercoagulabilidad y hemorragia. ¿Sí? Tienen que tener eso bien en cuenta para la fisiología. Ahora, el corazón, ¿qué función tiene? Es una bomba. Es una bomba que con sus contracciones impulsa la sangre hacia todo el cuerpo. ¿Y los vasos qué función tienen? Los vasos funcionan de manera de pregunta, transporte, muy bien. Entonces son coloquialmente las tuberías que llevan la sangre. Bueno, después este triangulito no se mira bien, pero era así chiquito. ¿Por qué? Porque los 3 están interrelacionados. ¿Y también por qué? Porque normalmente en patología van a ver que una alteración de cualquiera de los elementos causa una patología. Si falla el corazón, tenemos insuficiencia cardíaca. Si fallan los vasos sanguíneos, que tenemos? Si un vaso, hemorragia. Sí, va. Y si fallan la sangre como fluido, normalmente falla formando coágulos. Entonces van a ver la aterosclerosis, la embolia, la trombosis, etc. ¿Sí? Importantes esos conceptos. Muy bien. Y cuando hablamos de dinámica de fluidos, o más que todo la hemodinámica de la sangre, hemodinámica, bueno, ahora sí no les voy a explicar de gaita, así que no sé si encontramos de gaita. Porque de gaita no lo explicamos bien. Tenemos que aplicar un poco de física. Se han visto esta ecuación, ¿no? Para consultar. De ahí, intensidad igual a voltaje sobre resistencia, ¿sí? Esa ecuación física. Ley de Ohm, bien conocida. Ya, perfecto. De ahí manejar mejor que eso. Ahora, esa ley de Ohm la aplicamos también a la fisiología vascular. ¿Cómo? Cambiamos variables. Ya no hablamos de corriente, hablamos de flujo. Ya no hablamos de corriente, hablamos de flujo. Ya no hablamos de voltaje, hablamos de cambios en la presión. Y ya no hablamos de, bueno, resistencia se mantiene. Resistencia no cambia, resistencia se mantiene. Muy bien. Ahora, ¿cómo le entendemos eso? Bueno, un repasito. Supongo que ya viste este gráfico alguna vez.
o de otra manera. ¿Cuál es la presión de que hablamos acá? Es la presión hidrostática. Definición: la presión que ejerce una columna de líquido sobre una superficie. O sea, mientras más líquido haya, más presión hay. ¿Sí? Primer concepto: presión. Mi presión es la presión. La presión que está acá arriba es distinta a la presión que hay acá abajo. Eso también es importante conocer. Tenemos la resistencia, que está en medio. ¿Por qué? Por la distancia y el diámetro de los conductos. En este caso es una tubería. En el cuerpo son vasos sanguíneos. Y por último tenemos el flujo, la gran F, que es lo que sale. ¿Ya? Eso tenerlo en cuenta. Bueno, acá tenemos uno más mejor ejemplado. Tenemos un vaso sanguíneo, tenemos una presión 1 y una presión 2. ¿Cuál debería ser mayor, la presión 1 o la presión 2? Apóyese la presión. La 1. La 1, perfecto. ¿Por qué? Porque si la presión 1 es menor que la presión 2, vamos a tener presión negativa. Y eso permitiría que la sangre avance o retrocede. Exacto. Y eso nunca pasa en la fisiología humana. ¿Y cómo se crea esa presión 1? Pues acá tenemos un gráfico que lo explica perfecto. Así se crea la presión 1. Tenemos un ventrículo. Lo que les dije es que el ventrículo de la sangre se compara y ahí se crea la presión. ¿Listo? Así generamos la presión y generamos el movimiento de la sangre. Y también segundo que han escuchado cuando hablamos de vasos sanguíneos, de la ley de Hagen-Poiseuille, ley de Poiseuille. Hagen-Poiseuille, de porción. ¿Alguien se la sabe? Así que es 8 pi Por la viscosidad sobre el diámetro de la cuarta. Y por radio de la cuarta. ¿La quieren ver más fácil? Es 8 multiplicado por la viscosidad, que es la constante n. Bueno, no es una constante, varía. Por la longitud dividida entre pi por radio a la cuarta. Si se dan cuenta, la última parte solo es el área del círculo cuadrado. ¿Alguien quiere saber por qué? Estudie. Si se dan cuenta, la última parte es el área del círculo cuadrado. Ya, es una explicación muy fácil. Léanse. Por eso, el área del círculo al Creo cuadrado. que está en el Besantelo. Si se dan tiempo y van a saber por qué. En el gallo no está, en el Besantelo sí. ¿Listo? Ahora, muy bien. Otro concepto. Ya, bueno, primero explicar esta fórmula. Pueden ser simples variables numéricas, pero no tienen importancia. El 8 es una constante, la podemos botar, no, siempre va a ser 8. La viscosidad va a variar cuando. ¿Quién sabe cuándo varía la viscosidad de la sangre? Hematocrito. Perfecto. Si les digo policitemia, ¿aumenta o disminuye? Aumenta, porque más glóbulos rojos. Aumentamos la viscosidad. Entonces, ¿qué va a hacer esa viscosidad? Aumenta la resistencia. Aumenta la resistencia, ¿el flujo cómo va a ser? Más lento. Más lento. Mientras más resistencia, el flujo es menor y más lento. Y es la longitud del vaso. Mientras más largo sea el vaso, más resistencia. No es lo mismo que pase 10 litros de agua por esta distancia que por esta distancia. ¿Por qué? Acá va a salir a chorro. Acá va a salir eso. Pueden experimentar ustedes eso. Un tubito, agarran, tengan una jeringa, normalmente de 20, y ponen el tubito así primero. Cuando lo empujen van a ver que el agua va a salir tipo como si fuera una arteria rota, salpicando. En cambio, luego pongan con un tubo de 50 mililitros, va a salir como si fuera una mierda. Porque hay más resistencia. ¿Y cómo se explica esa resistencia por longitud? Hablando de flujos. ¿Se han escuchado ese término? Flujo laminar. Sí. Ya. Es importante y demasiado. ¿Por qué? Porque la sangre en los vasos sanguíneos no fluye de una manera tipo todo junto, sino que tiene distribuciones. Hace rato me estaban hablando de los componentes de la sangre. ¿Cuáles son? Más grandes. Hay una división de dos componentes. Plasma y elementos formes. Plasma, elementos formes, esas cosas. Y ya, no nos importa más porque solo que nos hablamos. Ven acá más o menos, tenemos un vaso y una representación de sangre, ¿sí? Te imaginas un tubo hay 5 flechas, la flecha del medio es la que está más adelante, ¿sí? Acá arriba. ¿Sí se llega a ver el fondo más o menos? Sí, genial. Eso es un flujo laminar. ¿Qué significa? Que el flujo que esté por el centro del vaso sanguíneo es más rápido que el que esté por los costados. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Viendo la imagen. ¿Por qué lo que va al centro va más rápido que lo que va a los costados?
costados está con hace fricción con las paredes. No vean este, no vean este, solo vean el primero. ¿Por qué? Con, La presión de los vasos, pues las paredes. Está bien. Miren, eso podemos experimentarlo ahorita. Que tu mano corra por encima de la mesa, como si fuera el medio, y después, miren, en 3, 2, imaginen que es la pared. Mira mi mano, corre rápido. Si la pego acá, si la pego acá, La fricción. la fricción que hace quita energía. En las paredes. Y como hay menos energía, el flujo es más lento. El flujo es menor. Sí, Tenerlo bien claro. sí, Y ahora, ¿qué cosa va a ir al centro? ¿Quién sabe qué va a ir al centro? los eritros. A ver, por lógica, tenemos que decir plasma y elementos formas. ¿Qué debería ir al centro? ¿Quién me da ¿Y por qué? ¿Qué debería ir al centro y por qué? Piensen un poquito, razonen todo. Es una pregunta para razonar. Tenemos elementos formas, eritrocitos, glóbulos rojos, plaquetas, y tenemos plasma, que es agua y fluidos. ¿Qué debería ir al centro? Elementos formas. Eritrocitos. ¿Por qué eritrocitos al centro? ¿Por la importancia o por la fisiología? Es una explicación lógica. Yo digo por el oxígeno, porque tiene que llegar más rápido, pero también por la fisiología, como es una célula va a tener las cargas, o sea, un poco más. De todo lo que dijiste, lo que hay en una célula. Es una célula. Y el plasma es líquido. Entonces, a ver, imagínate, si choca el líquido por acá y choca algo que tiene forma, algún elemento corpuscular, ¿cuál va a perder más energía con el roce, con la fricción? El corpuscular. ¿Por qué? Porque fricciona más. En cambio, el que sea líquido fricciona menos, porque tiene una parte fluida arriba. ¿Sí? En cambio, el corpuscular, si yo tengo la parte de abajo, la de arriba tampoco avanza. El líquido, si yo tengo lo de abajo, lo de arriba todavía avanza. ¿No? Muy bien, esa es una explicación que seguro que no ha hecho el doctor, ¿no? No hemos hecho tesis. No la has hecho su compañero que expuso. ¿Quién? ¿Quién era después? Alejandro. Toda la vida. Eso no explica nada. Ya, muy bien. Es por eso que los eritrocitos van a ir al centro. Entonces, ¿y por qué también los eritrocitos tienden a agregarse a los vasos sanguíneos? ¿Sí? ¿Cómo se forma un coágulo? Porque las plaquetas y los eritrocitos se pegan a los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Ok, mandémoslos al centro. Ya no se pegan tanto. Ya lo van a ver después. Lo van a ver en hematología y al siguiente año cuando hagamos fisiopatología. Ahí van a ver que todos esos componentes influyen. ¿Por qué? Porque imagínense, cuando hay un daño del endotelio, esto en estos sitios se tuerce así, se tuerce. Los eritrocitos, hay turbulencia, se crea turbulencia y todo se va moviendo, cosa que las plaquetas se van chocando con las paredes y eso va formando el coágulo. Y por eso en enfermedades de hipercoagulación, por ejemplo, ¿cómo se llama esa? Con la de Angelman, se llama Hagerman. La enfermedad del factor de Hagerman, que es hipercoagulación, este flujo laminar se pierde. Hay bastante turbulencia. ¿Qué pasa? Las plaquetas se pegan al vaso. Van rodando y se pegan. Viene otra, se pega y se forma coágulo. Y por eso es importante conocer fisiológicamente. ¿Por qué? Porque la tríada que nos dice de hipercoagulabilidad toma en cuenta estos parámetros fisiológicos. La tríada de Virchow, ¿alguien ha escuchado? ¿Alguien sabe cuál es? Tríada de Virchow. La verdad no espero que la sepan porque es patología. La tríada de Virchow. Primero hablamos de flujo sanguíneo anómalo, turbulencia. ¿Qué más hablamos? Un estado de hipercoagulabilidad, así se le llama. Demasiadas células de coagulación, plaquetas. Y por último hablamos de lesión endotelial, el vaso. ¿Okay? Patológicamente hablamos de fisiología. O sea, se aprenden eso, el año van a pasar a chévere. ¿Ya? Y junto a eso, por ejemplo, vemos otras enfermedades, la aterosclerosis, ya eso van a escuchar toda su vida. ¿Qué pasa? Se crean plaquitas. ¿Y eso qué está pasando? Está interfiriendo. ¿Cómo? El flujo laminar ya no se ya no hay flujo laminar. Lo que estaba atrás choca con la placa, se redirige. Y choca con lo del medio. Entonces lo del medio ya no va así, fácil. Y eso que limita primero el movimiento. Y aparte, ¿qué va a crear esto? Más Resistencia. Entonces, como hay más resistencia, ¿qué es lo que impulsa la sangre? Dije, la presión. Hay más resistencia, ¿qué tiene que aumentar para superar esa resistencia? La presión. Porque entonces, las personas con aterosclerosis tendrán presión alta, presión baja. Presión alta.
¿Qué aprendieron patología? Sean felices. Listo. Ahora vamos a hablar más de presiones. ¿Cuántos tipos de presiones tenemos? Para estudiantes de medicina. Para estudiantes, ¿cuántos tipos de presiones tenemos? Dos. Para un cardiólogo tenemos algo de 7, creo. Yo recuerdo. Muy bien. Tenemos dos presiones, la sistólica y la diastólica. Pero ¿cómo podemos entender las dos presiones como una fila? Antes de que pases a eso, en esa parte de flujo laminar y turbulento, recuerdo que el doctor nos habló algo del número de Reynolds. ¿Perdón? El número de Reynolds. ¿Qué son los Reynolds? Ahí estoy volando, por eso quería preguntar. ¿Hay la mejor acá en los Reynolds? Es un parámetro donde se mide y a partir de, digamos, creo que yo vi en la bibliografía que el doctor le decía de 2400 a 2700, cuando se eleva, entonces se va a producir el movimiento turbulento y menor a eso es el laminar. Los Reynolds. Creo que de 4000 Los para arriba son, es son unidades de energía, ¿verdad? turbulento y menos ya es. ¿Qué es eso? Ustedes piensan otra cosa, Reynolds. No, solamente es para ver si el líquido es turbulento o es laminar. No es una unidad, sino es un... Es adimensional, Es es un parámetro. Es un parámetro. Número de Reynolds, muy bien. Entonces, ya, podemos deducirlo. ¿Cómo? Velocidad por el diámetro. Velocidad por el diámetro. Ya, interesante. Hemos dividido. Velocidad por diámetro. Ya, ¿lo deducimos? ¿Quieren deducir cómo se forman esas Reynolds? Sinceramente no me acuerdo, pero si me dice que es velocidad por diámetro lo puedo deducir. Miren, aquí en este vaso normal tenemos un diámetro constante, no va a cambiar. Y acá les dije que para el flujo tenemos que tener una resistencia y una presión. Entonces, ¿quién sabe cuál es la diferencia entre flujo y velocidad? Flujo y velocidad. Flujo es la cantidad por área y Ya. la velocidad es la cantidad por área por tiempo. Exacto. La velocidad es parte del flujo. La velocidad determina el flujo. Muy Es bien. flujo por tiempo. Claro. No, el flujo es velocidad por distancia. Ah, claro. Sí. No, velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Recuerdas? Física, vedette. Vedette. Velocidad. ¿Qué estoy? Sistema físico puro. No me enseñas, por eso nunca lo dije. Ya. Deduzcamos esos reinos. Entonces tenemos un diámetro. Miren, ¿qué está pasando aquí? El diámetro se reduce, ¿verdad? Acá no hay turbulencia, acá sí hay turbulencia. Aquí tenemos un diámetro reducido. ¿Por qué? Por las placas ateroscleróticas. Pero el flujo tiene que mantenerse constante. Siempre, es lo que les puedo decir. Entonces, lo primero que va a aumentar, ¿qué es? La presión, ¿verdad? La resistencia es Siempre tú vas a tratar esos 5 litros. Siempre tiene que haber esos 5 litros. Pero si tienes menos diámetro, o sea, va a pasar menos sangre por ahí, ¿qué tienes que aumentar? La presión. Y la presión es eso que guía el flujo, ¿no es cierto? Y el flujo avanza con el flujo avanza en distancia en un tiempo determinado. Eso es velocidad. Entonces, aquí, debido a esta disminución en el diámetro, ¿qué va a aumentar? La presión. La velocidad, porque tenemos que mantener un flujo. Entonces, esas unidades de Reynolds nos mide qué cosa? Los cambios en el diámetro relacionados con la velocidad. ¿Sí se entendió? ¿Lo han deducido también? Tengan en cuenta esto simplemente. Disminuye el diámetro, aumenta la velocidad. ¿Quieren ser más específicos? Aumenta cuadráticamente. No me acuerdo. No, pero lo principal que tienen que tener en cuenta de eso es que mientras menos diámetro haya, más velocidad. ¿Por qué? Porque se tiene que mantener un flujo. Interesen ese concepto. Un diámetro mayor necesita menos velocidad. ¿Por qué? Porque va a pasar más cantidad de sangre. En cambio, un diámetro menor necesita más velocidad. ¿Por qué? Necesita más sangre. ¿Sí? O lo explico de esta manera. Está bien, está bien. ¿Sí? ¿Todos claro en eso? ¿Qué parte no entiendo? El diámetro mayor más velocidad. Al revés, al revés. Un diámetro constante, velocidad normal.
Menor diámetro, más velocidad, lo que llamamos. Sí se entiende eso, ¿verdad? Es más que todo para explicar los reinos. Entonces, para irrigar un órgano, Ya. digamos, por ejemplo, el músculo, necesito hacer vasodilatación o vasoconstricción, porque quiero menor velocidad. ¿Cuándo lo quieres irrigar? Cuando estoy haciendo ejercicio, Ya, si vasodilatas, ¿qué vas a hacer? Menor velocidad. vas a tener mayor diámetro y vas a tener menor velocidad. Pero mayor diámetro. Claro. Pero mayor diámetro. Entonces, ¿qué hacemos? Vasodilatamos. Vas a vasodilatar. ¿Por qué necesitas más sangre? Necesito menor velocidad para que No, haya intercambio. ¿Recuerdas que dijimos que en el ejercicio todo aumenta? El gasto cardíaco, la presión, todo aumenta. Una vasodilatación local. Todo aumenta. No. Todo aumenta. Recuerda, son estados cambiantes. Y cuando haces ejercicio, todo aumenta. Tu fracción de eyección, lo primero, aumenta. Lo vamos a hacer más ratito. Hay lo que se llama presión venosa central y retorno venoso. O sea, tú tienes un volumen de sangre constante, pero cuando haces ejercicio contraes músculos, ¿no es cierto? Y por los músculos no solo hay arterias, no hay venas. ¿Dónde está la mayoría de la sangre en el cuerpo humano? En las venas, ¿cuánto? Sí, cifras 60-80%, discutimos, pero 60-80%, ¿ya? Esa cantidad de sangre está en las venas. Cuando tú haces ejercicio, tu músculo se contrae. Al contraer el músculo, acá tienes venas. ¿Qué pasa con las venas? Se comprimen, ¿no es cierto? Se pueden comprimir. ¿Eso qué va a pasar? Aumenta la sangre para regresar al corazón. Aumenta el volumen del diastólico, porque hay más en el ventrículo. ¿Han escuchado la ley de Frank Sterling? Ya, aumenta la cantidad de sangre que llega, entonces la presión también aumenta, porque el corazón es como que el corazón está sin arma. La cantidad normal de sangre que le llega hace que se abra así y se contraiga así. Pero cuando le llega más sangre, se abre un poquito más y se contrae más. Aumenta la presión. Aumenta la presión, aumenta la velocidad, aumenta el flujo. Bueno, es cuestión de revisar todo completo. Todo se explica así. O sea, la fisiología es lógica, chicos, lógica. Siempre que vas a pensar en algo, piensa, ok, cuando voy a contraer mi brazo, ¿qué va a pasar? Bueno, lo primero, miren, estoy levantando mi brazo. Entonces estoy dando una presión, la gravedad está favoreciendo el retorno. Lo segundo, estoy haciendo fuerza. Los vasos se están comprimiendo. Tercero, bueno, estoy sintiéndome en un estado de ejercicio, entonces mi cerebro va a funcionar liberando hormonas que faciliten ese proceso, ¿no? Pensemos en todo cuando hablamos de fisiología. Bueno, todavía están en la primera llamada, les pido mucho. Cuando hago el repaso de neuro, y si lo voy a trabajar. Listo. Ya, entonces sigamos hablando de presiones. No sé, el corazón no es el pleno, como me dijo David ayer, algunos lo consideran más difícil porque tiene bastante contenido. El más fácil, según todos, es neuro, pero yo no lo entiendo. Y el imposible es neuro, según dicen. No se preocupen, ahí se puede hacer un curso. Junto con las migas, así que hasta más. ¿Ya? Ahora hablemos de presiones. Presiones, no de presiones. De presiones. Del corazón. Okay, no de presiones. Eso es de su examen. No mentira. Okay. Tenemos dos presiones, dije, ¿no? ¿Cuáles serán? Sistólica y diastólica, muy bien. ¿Cómo las relacionamos ambas? ¿Han escuchado la presión arterial media? Sí. Presión arterial media. Sí. Esa presión, ¿qué mide? ¿Alguien sabe? La diferencia por el No, eso es matemáticamente. ¿Qué me quiere decir esa presión arterial media? La presión en un vaso en un tiempo determinado. Perfecto. ¿Alguien sabe la fórmula? A ver, me dicen, ¿cuál es la fórmula de la presión arterial media? A ver, a mí me puso un ejercicio para calcularlo. Sí, la presión arterial diastólica, más un tercio de la presión arterial sistólica menos la diastólica. Wow, hay bastantes fórmulas. Por ejemplo, yo les conseguí estas dos. La fórmula que uso en el Perú, que es la de abajo. Se cambió. La fórmula que uso en el Perú, la de abajo. Es otra de arriba. Todavía no estamos con eso. La fórmula que utilizo en el Perú y la fórmula que utilizo en todo de Estados Unidos. ¿Alguien quiere ver cuál es la diferencia entre ambas? Es lo mismo. Es lo mismo. A ver, trabajen con ambas con 120-80.
Al ojo. Trabaja en Penamba 120-80, bien. ¿Quién me dice cuánto es la diferencia numérica? Se va. ¿Cuánto es la diferencia? 80 la resta 40 entre 3 93 90 y 10 entre 3 y le sumas a la 10 90 y tantos. Voy a hacer el cambio, no me acuerdo. un tercio Ya lo sé. ¿Cuánto sale la presión arterial media si utilizamos 120 y 80? 93. Seco. No, Si se dan cuenta cuando ambos salen igual, ¿no? No la veo. Sí, 93.3 es la presión arterial media en un estado normal. O sea, esa presión es la que va a estar alrededor de todo, generalmente alrededor de todo el cuerpo para hacer que pasa el intercambio de gaseosos, etc. ¿Ya? ¿Por qué se utiliza más veces la diastólica? ¿Quién responde eso? Siendo que en todas las ecuaciones hay una diastólica más que la sistólica. ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza qué? La presión diastólica. Entonces, se dan cuenta, cualquier fórmula que revisen siempre va a haber la presión diastólica más que la sistólica. ¿Por qué? Empieza a apuntar eso. El vaso, porque el vaso que tiene que distenderse tiene que volver a la normalidad. No tanto, no es una cuestión de eso. Perfecto. Sí. Cuando hablamos de un ciclo circulatorio, la sangre está más tiempo en la diástole que en la sístole. O sea, la sístole, yo me acuerdo, sístole, diástole. Sístole más cortita que diástole. Pues hay más tiempo en diástole que en sístole. Y por eso tenemos en la presión arterial media, la presión sistólica con más veces lo ponemos en la ecuación. ¿Ya? Tengan eso en cuenta. Por si les pregunto. ¿En qué relación está? ¿Ah? ¿En qué relación está? ¿Qué? ¿En qué relación está los tiempos? Como dijo, 3/5, 2/5. Bueno, también depende de la bibliografía, del libro que leas. ¿Tú qué libro leíste? De Santeca. El doctor era de Santeca. 3/5, 2/5. Otros que pueden decir 4/6, 2/6. Así 2 tercios. Depende de la bibliografía. Es una idea de la yo utilizo las cifras de 3 cuartos. No lo olviden, no lo van a encontrar. Listo, chicos, entonces viendo esto, ahora sí vamos a ver la visión general de presión arterial. Y se entiende así. Esa es la visión general de presión arterial. Este es todo el resumen, literalmente. O sea, de las 5 clases que han tenido, este resumen. ¿Cómo así? La presión arterial se determina por qué? Por la anatomía vascular, o sea, las arterias y venas, los factores locales y los factores neurohumorales. Esos 3 determinan su presión arterial. Vamos a hablar uno por uno. Por ejemplo, bueno, no directamente la presión arterial, sino las variables. O sea, partimos de ecuaciones, ahí no hay que hacer eso. ¿A qué es igual la presión arterial en sí? Es una ecuación. Volumen inicial. Gasto. No gusta más no. Resistencia vascular periférica por gasto cardíaco. ¿Alguien sabe la tercera variable? Casi nunca la hice. Es importante y a veces pregunta el tanto. ¿Cuál es la tercera variable de la presión arterial? ¿Presión arterial medio? No. A la resistencia vascular periférica más el gasto cardíaco le aumentamos algo. ¿Quién sabe qué es ese algo? Eso es una suma, no es una, le aumentamos algo. ¿Presión llenado sistémico? No. Ya, perfecto. Es otro nombre. Pero en sí se llama como que la presión venosa central. La presión venosa.
¿Cuánto es la presión venosa normalmente? Que depende de qué vena, pues. Porque en la cava creo que es 20 y... Sí, creo. No. Si es despreciable, ¿cuánto creen que puede valer? Cero. 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 Es casi despreciable. Aumenta en factores como la insuficiencia cardíaca hasta 4 veces. Pero normalmente cero. La presión venosa central es cero. La mayoría de las veces. A veces es 1, a veces es 2, pero compararnos 1 a 2 con 120, 80, mucha diferencia, no, ¿verdad? Entonces la botamos para no hacer una vida imposible. O sea, multiplicación general. Presión arterial, primero acá, carga output o gasto cardíaco y resistencia muscular periférica. A veces le agregamos la presión venosa central. Fisiológicamente no es muy importante, patológicamente sí. Aquí lo veo. Solo se los menciono por si acaso. ¿Ya? Presión venosa central. Ahora, este gasto cardíaco, ¿a qué es igual? ¿Qué volumen? Histórico. Volumen sistólico, perfecto. Entonces, esas dos ecuaciones tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque bien, acá está. Presión arterial es igual a la resistencia muscular periférica por gasto cardíaco. El gasto cardíaco es igual a qué? Volumen sistólico o stroke volume y frecuencia cardíaca. ¿Ya? Se desglosan las ecuaciones. ¿Y para qué sirve desglosarlas? Para entender cómo funcionan los diversos factores sobre ello. Por ejemplo, la anatomía vascular no va a afectar al gasto cardíaco, aunque va a afectar a la resistencia muscular periférica. ¿Cómo le afecta? Dependiendo de los diámetros y la anatomía de la arteria. Si les preguntaría, ¿qué tipo de arteria es la aorta? Elástica. Muy bien, ¿por qué? Porque se estira y vuelve a su sitio. Eso que va a permitir que exista la presión diastólica, ¿ya? Y la distribución inicial. Luego tenemos a las arterias largas. No tienen mucha función porque solo sirven para distribución. Tenemos arterias pequeñas. Como son más pequeñas, ¿qué disminuye? El diámetro. El diámetro es importante para que la resistencia. Menor diámetro, más resistencia. ¿Por qué es importante una pequeña arteriola? Porque empieza a aumentar la resistencia. Y cuando aumenta la resistencia, ¿qué disminuye? El flujo. La presión y el flujo. Presión. Muy bien. Aumenta la resistencia y disminuye la presión. Recuerda hacer la forma inicial, tipo flujo, resistencia, volumen. Las pequeñas arterias, pero las principales que aumentan la resistencia y disminuyen drásticamente la presión, ¿cuáles son? Las arteriolas. Si te preguntan, el vaso sanguíneo encargado de regular la presión arterial, las arteriolas. ¿Por qué? A ver, ¿quién cree por qué? También es una explicación lógica. ¿Por qué en las arteriolas y por qué en la aorta? Tiene receptores adrenérgicos, también creo, y por su tamaño. Perfecto. Muy bien, tiene receptores adrenérgicos. Ahora, una aplicación un poco más lógica. La aorta es así, ¿no es cierto? Tiene bastante elasticidad, tiene un músculo. Si la contraemos tenemos que hacer mucha más fuerza, ¿no es cierto? Más fuerza, ¿por qué? Porque la aorta resiste. En cambio, una arteriola más chiquitita tiene menos fibras, tiene menos músculo, tiene receptores. Entonces, ¿qué va a permitir? Que si la contraemos va a ser más fácil. Es el proceso, ¿cómo se llama? De contracción y de relajación. Vasoconstricción y vasodilatación. En las arteriolas es más fácil porque tienen menos diámetro, tienen menos fibras elásticas, menos resistencia, se contraen y se dilatan más fácil. ¿Se entiende? Pues el vaso más importante para regular la presión y la resistencia son las arteriolas. Esa siempre pregunta y se repite en todos los años. Ojo. Dato Golden Gate. Luego tenemos a los capilares, que la principal función intercambio. No hace mucho tiempo. No nos importa mucho. Ahorita no. Luego tenemos las vénulas, igual intercambio, venas y vena cava. De todas las venas, ¿cuál es la principal función? ¿Ah? Su almacenamiento. Almacenamiento. ¿Cómo se llama eso? Capacidad. ¿Qué no se llama almacenamiento? ¿Cómo se llama? ¿De qué hablas?
Compliance. Compliance, que es encartaría. Si quieres ser bien fino, compliance no digas encartaría. Sé fino. Sé fino, ¿cómo se dice en Venezuela? Capacitante. Fino. Mañana quiero ver capacitancia. En las venas hablamos de capacitancia. Capacidad de las venas sanguíneas y capacitancia. Capacidad de capacitancia. Venas. ¿Listo? ¿Cuánto de sangre había en las venas? 60-80%. Listo, muy bien. Eso es lo principal de los venas. Ahora, hablamos de los procesos activos. Vasodilatación y vasoconstricción, lo que hablamos ahorita. Pinta general es esta. Ahora vamos a entenderlo más bonito, ¿ya? Hay varios factores que vasoconstrigen los vasos y los vasodilatan. Aquí, por ejemplo, tenemos los dos procesos. ¿Sí? Esto diría mejor para que no se trabe mucho. ¿Ya? Vasoconstricción para allá y vasodilatación para allá. Principal vasodilatador de los vasos sanguíneos. Vasodilatador. Que lo producen los células endoteliales. El doctor Azael, no sé, tiene insuficiencia muscular y le gusta tratar todo esto. Hay dióxido nítrico de los hormonas. Óxido nítrico lo producen las células endoteliales. Frente, vasodilatación. Otra molécula. Espera. Es una cinina. Bradicinina, bradiquinina. Muy bien, también dijiste acetilcolina, neurotransmisor. Pero esa acetilcolina trabaja directamente con el óxido nítrico. ¿Sí? Lo vamos a ver acá, mira. Aquí tenemos a tu acetilcolina. Fíjate. La acetilcolina está acá. ¿De dónde sale la acetilcolina? Primero, ¿qué hay en la acetilcolina? Neurotransmisor. ¿De dónde saldría? De la neurona. Sistema nervioso. Perfecto. Ya está. Primer más entendido. ¿Qué va a hacer esta acetilcolina? Tiene sus receptores. ¿Qué receptores son? ¿Alguien sabe? Si queremos vasodilatar. Muscarínicos, perfecto. ¿Qué tipo de muscarínicos? M3. A veces pregunto, esta se anota. En las células endoteliales tenemos receptores muscarínicos M3. ¿Para qué? Acetilcolina. Eso prácticamente M3. ¿En qué células se encuentran el CM3? ¿Ah? ¿En qué células? Endoteliales. Endotelio. ¿Sí se acuerdan del endotelio muscular? 3 capas. Endotelio, íntima, media, adventicia, íntima, está por endotelio, media, fibras musculares elásticas, adventicia, sebas. ¿Listo? Sí. Si estudian desde el inicio van a entender todo. Muy bien. ¿Qué hace esta acetilcolina, chicos? Se une a su receptor, el M3. ¿Qué va a hacer ese M3? Aquí va una que... Bueno, no sé muy bien qué será eso, pero yo lo puedo decir. Tenemos inositol 3-fosfato. Eso han hecho ahorita en biología molecular y en bioquímica, transducción de señales. Pero si tenemos inositol 3-fosfato, ¿qué teníamos antes? Ya. El diacilglicerol y el inositol 3-fosfato nacen de qué? Sí, está perfecto. Nacen de fosfatidilinositol, que es un Lípido de membrana. fosfolípido de membrana. Perfecto. Tenemos fosfatidilinositol. ¿Qué enzima se encarga de degradar el fosfatidilinositol, el inositol 3-fosfato y el diacilglicerol? ¿Qué enzima convierte el fosfatidilinositol en inositol 3-fosfato y diacilglicerol? No me acuerdo. Fosfolipasas. Son unas fosfolipasas. ¿Ya? La fosfolipasa degrada el fosfatidilinositol y lo convierte en inositol 3-fosfato y diacilglicerol, que son segundos mensajeros. Ya una molecular, ¿no? Ya, el término, cuando lleven con el doctor Aquino
No, ese doctor se agarra la obra. No le van a hacer choque. ¿Qué va a hacer? Se agarra ahí, se agarra con pulsar, vamos a ver. Inositol fosfato. Este segundo mensajero que va a hacer va a aumentar el calcio intracelular en la célula endotelial. En la célula endotelial. Lo que acá estamos viendo es vasodilatación, con relajación. Calcio se relaciona con contracción, pero si hablamos de músculo, acá hablamos de célula endotelial. El calcio está aumentando como un metabolito intracelular. ¿Para qué? Para estimular la enzima, la inos. ¿Se han escuchado esa enzima, no? La inos. Enos. Bueno, ya lo conocen. Enos. ¿Qué significa enos? Oxidolítica sintasa. Sintetasa. ¿Ya? ¿Pero qué tipo? La E. Porque es endotelial. Endotelial. Entonces, enos. A veces pregunto el también de cosas. Todo esto sí presten atención, porque esto sí, al doctor le gusta hablar de esto. Le gusta hablar de esto. Si revisan las clases de media, van a ver que 5 clases son solo de esto. ¿Ya? Inos. ¿Qué va a formar ese inos? ¿Qué va a formar la inos? Oxidolíticos y casi ¿qué va a hacer esa oxidolítica con el mismo lugar? Va a ir desde la célula endotelial a la célula muscular. De célula endotelial a la muscular. Es oxidolítico. ¿Y qué va a activar? Una enzima que es la guanilato ciclasa. Bueno, la van a entender mejor en biología molecular. ¿Qué lleva? La guanilato ciclasa. ¿Qué hace esta guanilato ciclasa? El GTP lo hidroliza en GMP. ¿Y qué hace ese GMP cíclico? Relaja el músculo. Y cuando el músculo está relajado, el vaso, ¿qué hace? Se achica, se agranda. Se agranda. Vasoconstricción, vasodilatación. Vasodilatación, perfecto. Esto es cuando hablamos de células endoteliales y acetilcolina. Pero bueno, esto no lo van a ver en neuro, pero se los explico. Los nervios también son importantes. ¿Por qué? Porque tienen sus propias enzimas. ¿Ya? Tenemos a un metabolito inicial que es la L-arginina. ¿Qué es la arginina? Arginina. No es una aminoácido, ¿no? Claro, la arginina. No, si es un aminoácido, precursor de uno, llamamos la L-arginina. Esa L-arginina es abundante en el sistema nervioso. Abundante. ¿Por qué? Porque cumple esta función. Se convierte en oxidolítico. ¿Por qué encima? La NOS, la oxidolítica sintasa, pero este no es inos. Este es N-NOS. ¿Por qué? ND nerviosa, neural. ¿Ya? Oxidolítico sintasa nerviosa o neural, que está en los nervios. Diferencia con la enos, que está en el endotelio. Ok, esta N-NOS, ¿qué va a hacer? Forma oxidolítico. Y lo mismo, activa la guanilato ciclasa, GMP, relajación. ¿Sí se entendió este proceso, no? ¿Sí? ¿O alguna duda sobre esto? Ya tienen cosas que pueden hacer. Ya quiero volver a hacer esto. Sí. Genial. Esto tenemos en cuanto a relajación. Ahora, en cuanto a contracción, bueno, ahí hemos visto el oxidolítico y cómo actúa junto con esa la acetilcolina. También tenemos la sustancia P, la bradicimina, la trombina y a veces hay algunas endotoxinas bacterianas. Eso no les pregunto. Y también el estrés de cizallamiento. ¿Y eso qué es? ¿Los vasodilatores? El mismo estrés que se forma por que la sangre va por ahí. No, pero las sustancias que he mencionado son vasodilatores. Vasodilatores. Y acá en este gráfico podemos entender algo más, no me había fijado. ¿Ven el calcio? ¿Qué está haciendo el calcio? Está yendo de las células musculares hacia al endotelio. Estamos quitándole calcio al músculo. ¿Qué pasa cuando quitamos calcio al músculo? Se relaja. Relajamos los músculos de las arterias que tenemos. Listo. Entendido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué parte más entiende? De las enzimas. Ok, revisamos una vez más enzimas. Bueno, esto más que entenderlo es memorizar. Eso sí.
Tenemos enzimas. La principal enzima de ambas vías, ¿cuál es? La N-NOS, la NOS. Tenemos una NOS endotelial, que está en el endotelio, y una NOS neural, en los nervios. Función de ambas, producir óxido nítrico. Ese óxido nítrico actúa en el músculo liso, que está en medio, músculo liso. ¿Ya? Y ese óxido nítrico, esto sí tenemos la prueba, de preferencia, ¿sí? Esto no. Ese óxido nítrico actúa en la guanilato ciclasa. ¿Ya? Esa enzima va a generar metabolitos como la MP cíclico, el GMP cíclico, que ocasiona relajación del músculo liso. Y esta relajación vasodilata las arterias venosas. ¿Sí? Igual le voy a pasar el tiempo para que la tengan, no puedo. Si esperan que se les pase muy bien. El día. Es que estas son diapos pagadas. Así se no. No, es que no son mías. No las vamos a compartir. Pídele ¿De que dónde es? Déjalo, te las paso a ti, pero si salen de ti, no, dicen que no pasa. No, eso no pasa. Las va a pasar el sábado. Ni siquiera Se la la queda queda solito. Ya chicos, te los voy a tratar de pasar. Pero no las roten mucho, ¿sí? No las roten mucho. ¿Es de cursos? ¿Ah? ¿De cursos? Cursos privados que llevan. Sí, sí. Sí. No es de curso, es una plataforma privada. Que me dicen letras chiquitas, y lo compartes por emisión, si te hago con debidos. Pasa pues para inscribirse. Escuchar el tuyo, ¿no? Ya, sí, se escucha el estudio. Parece en YouTube claro, son de ahí. No, ya están ahí. ¿De qué plataforma? ¿Ah? ¿El estudio? Sí. Yo tengo suscripción ahí, así que no sé qué. ¿Por abajo o así? No. No. El estudio. Es bueno. A mí me sirve. Está en inglés. Y si se compra, bueno, mi Está en inglés. Ya pasó. Ya Se cuenta, ¿no? Eso es en cuanto a la anatomía vascular. Ahora vemos factores neurohumorales. Cuando hablamos neurohumorales, sistema nervioso, humorales, endocrino. ¿Ya? Hablamos de mediadores, hormonas. Y tenemos, en cuanto a nervioso, tenemos dos. ¿Se han escuchado esto hasta el cansancio? Simpático, parasimpático. Sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Simpático, parasimpático. Simpático es de. Escucha ahí, Lina. Parasimpático, relax. Relax. Relájate y come. Ese es parasimpático. Ahora, estos sistemas, ¿cómo van a saber que el cuerpo está con presión alta o presión baja? Utilizan baroreceptores. Utilizan receptores de presión, por eso barométricos. Receptores de presión que van a sensar la presión en el cuerpo. Tenemos dos principales y en dos localizaciones. La primera son los baroreceptores del arco aórtico y tenemos otra que van a hacer este semestre en anatomía, que van a hacer arteria carótida. A ver, les pregunto si han estudiado. La carótida la tenemos en la aorta. Salen tres arterias, ¿cuáles son? Tronco brachiocefálico, La ciclavia, La carótida. al medio antes de la ciclavia, ¿cuál sale? Carótida, carótida carótida izquierda, Carótida izquierda. común izquierda, primitiva izquierda, y luego la subclavia izquierda. Muy bien. Esas carótidas suben y se dividen en qué? Carótida interna y externa. Ya. Cerca de la bifurcación tenemos dos elementos, un cuerpo o globus carotidio y un seno carotidio. Uno es quimiorreceptor y otro es baroreceptor, que nos interesa. ¿Han estudiado? ¿Quién sabe cuál es el quimiorreceptor? ¿El cuerpo o el seno? Cuerpo, muy bien, quimiorreceptor. ¿Y el seno? Baroreceptor. ¿Cuál es el seno? ¿En la bifurcación o en la carótida interna? Debe ser la bifurcación. El seno, ¿dónde está? ¿En la bifurcación o en la carótida interna? La bifurcación. ¿Están seguros? Está en la carótida interna. Muy bien, dijeron casi 3 días para eso. Bueno, cualquiera me ha enseñado esto. La carótida externa tiene ramas, ¿no es cierto? Para la cara, para acá. La carótida interna no da ramas en el cuello. Entonces me enseñó, la carótida externa tiene ramas, la carótida interna no tiene ramas, pero tiene seno. Así me enseñó. ¿Ah? La interna tiene, no sé, ¿Qué? la interna. Claro. Bueno, también depende de la biografía, ¿no? De una que he revisado es interna, otros van a decir en la bifurcación. Manejamos por si acaso.
Y reviste tu galla. ¿Ya? Es duro. El seno entonces es un baroreceptor. ¿Cómo se acuerdan? Bueno, no sé, cada uno personalmente. Yo tengo la mía. Seno es baroreceptor. Seno es baroreceptor de presión. Y me sirve. Ya, aparte de eso, chicos, tenemos otros sistemas. Tenemos las catecolaminas, las famosas norepinefrina, epinefrina y dopamina. Y tenemos, bueno, cuando hagan renal, el sistema renina que te aldosterona, bien sonado. Tenemos la hormona antidiurética y los péptidos natriuréticos. ¿Han escuchado eso, no? Los péptidos natriuréticos, auricular y cerebral. ¿Quién produce el péptido natriurético auricular? Ventrículo. Auricular. Los ventrículos. ¿El auricular? Sí. ¿Sí? Okay, ¿quién se busca? Péptido natriurético auricular. Las aurículas. ¿Y quién produce el péptido natriurético cerebral? Los ventrículos. Investiga, revisa. Los ventrículos producen eso. No sé por qué la han puesto cerebral, también he buscado un porqué, pero no lo encontré todavía. Listo. Ahora tenemos, recuerda, la resistencia vascular periférica. ¿Cómo lo aumentamos? Vasoconstricción. ¿Quiénes se encargan? Los receptores alfa-adrenérgicos. Ya, eso no importa mucho ahora, pero nada, farmacología tiene que ser eso. Receptores alfa-adrenérgicos. Vasoconstricción. Mecanismo, la coprosa proteína G de tipo Q. Y lo que vamos a hacer forman el fosfato también para la vasoconstricción y terminan en constricción del músculo liso vascular. Vasoconstricción en vasos sanguíneos, receptores alfa-adrenérgicos. ¿Ya? Si hablamos de cardiac output o gasto cardíaco, tenemos que hablar de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y tenemos receptores aquí no tenemos beta-adrenérgicos. ¿Ya? ¿Cómo aumentamos la frecuencia cardíaca? ¿O quién determina la frecuencia cardíaca? Regresando al cardíaco. ¿Quién la determina? ¿Cuál es el marcapasos del corazón? El nodo sinusal. Como marcapasos determina la frecuencia cardíaca. La frecuencia de descarga, de despolarización del nódulo sinusal determina la frecuencia cardíaca. Ojo, no sé por qué se han quedado callados. Entonces, ese nódulo sinusal puede ser afectado por el sistema simpático. ¿Qué hace el sistema simpático? Aumenta la frecuencia de descarga, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca. Simpático. Pero el simpático también actúa en el músculo cardíaco, en el músculo y en el nódulo. ¿Ya? Entonces aumenta la fuerza de contracción y aumenta la frecuencia de contracción y así aumenta el gasto cardíaco, el simpático. Ahora tenemos, esos son con receptores beta-adrenérgicos. Ahora también tenemos el parasimpático. ¿Qué receptores queréis que serán? Muscarínicos. Y el parasimpático, bueno, más que todo hablamos en el corazón, no actúa en el músculo. En el músculo no, así que nos libramos. ¿Actúa dónde? En la frecuencia cardíaca. O sea, van a haber fibras vagales que llegan hacia los nódulos cardíacos, nódulos sinusales principalmente, y con sus receptores muscarínicos, ¿qué va a ocasionar? A ver, eléctricamente, ¿qué va a ocasionar? Los ayudo. El sistema simpático favorece la despolarización, disminuyendo el umbral. ¿Qué va a hacer el parasimpático? Bloquea los canales de potasio. Bloquea los canales de potasio. ¿Ya? Inhibiendo la repolarización. Inhibiendo la despolarización. Repolarización. El programa general que tiene hiperpolarización. Hiperpolariza. Pero cuando hablamos de hiperpolarización, hablamos de cloro también. Recuerden, para hablar de despolarización, repolarización e hiperpolarización, afuera es positivo o negativo. Positivo, adentro negativo. Despolarización, ¿qué es? Cambio, es decir, fuera negativo, dentro positivo. Repolarización, ¿qué es? Adentro. De lo que estaba dentro positivo se vuelve negativo, no, de lo que estaba fuera negativo se vuelve positivo. Hiperpolarización, ¿qué es?
Muy negativo adentro. Muy negativo. Muy negativo adentro o Muy positivo afuera. muy positivo afuera. Bien. ¿Ya? Muy positivo afuera, muy negativo adentro. ¿Y cómo podemos estar muy negativo adentro? Le metemos cloro. Recuerden que el cloro está más afuera, ¿no es cierto? Principales, no sé si lo dicen en la clase introductoria cuando se estuvieron. ¿Cuáles son las principales iones del medio extracelular? Díganme dos cationes, dos aniones. Sodio, calcio, aniones, cloro y bicarbonato. Muy bien, esos son los cuatro. Intracelular, ¿cuáles son los dos principales cationes? Potasio y magnesio. Intracelular. Potasio y magnesio intracelular. Y aniones. Aniones. Ah, no, ya. Carga negativa. ¿Ah? Moléculas aniónicas más que átomos. Moléculas aniónicas, ¿cuáles son? Esos son complejos moleculares. No lo tenían. Las proteínas, lo principal, son las proteínas dentro de la célula. Y tenemos dos moléculas más. Cuando comen fósforo se combina con ácido fosfatos. Y de azufre tenemos sulfatos. Así por excepciones. Importante tenemos esos cuatro. Afuera, sodio, calcio, NaCa y bicarbonato y cloro. Y adentro, potasio, magnesio, fosfato, sulfato y las proteínas, que siempre van a estar en. ¿Ya? Muy bien, entonces hablábamos de disminución de la frecuencia cardíaca. Había una hiperpolarización, receptores M2. ¿Qué pasa si es que este sistema parasimpático actúa demasiado y disminuye mucho la frecuencia cardíaca? ¿Qué pasaría? Repito, tenemos el parasimpático que disminuye la frecuencia cardíaca, las veces que el corazón late. ¿Qué pasa si este actúa demasiado? Bradicardia. Bradicardia, perfecto. ¿Y qué pasa cuando tienes bradicardia? Síncope, exacto. Muy bien. Bradicardia, menos frecuencia cardíaca, menos gasto cardíaco, menos sangre en tu cuerpo, no llega sangre al cerebro, pierde conciencia. Normalmente se llama síncope, pero si es ocasionada por el sistema parasimpático, síncope, vasovagal. ¿Dónde lo has leído? Muy bien. Y aquí tenemos los reflejos de los receptores. En general, así están conectados todos. Lo único que quiero que se centren en esta figura es en esta parte de acá. Ahí se muestra la disminución en los riegos sanguíneos que intestino, piel y riñones. ¿Cuánto va a ocurrir eso? En dos situaciones. Cuando la presión esté baja. ¿Por qué? Porque la presión baja, le dije, hay dos órganos que siempre tienen que tener la misma cantidad de sangre. ¿Cuáles son? Corazón y cerebro. Y la presión baja puede ser ¿por qué? Menos frecuencia cardíaca o que estás perdiendo sangre. Si tienes menos sangre, disminuye tu gasto cardíaco, por lo tanto tu presión baja. ¿Ya? Y cuando tienes menos sangre, esa sangre que queda tiene que ir a donde el corazón y el cerebro. ¿Por qué? No funciona en cualquier lugar, te falta. El intestino no es indispensable, la piel no es indispensable, los riñones, como digo, el corazón no les va a dar y ellos no van a aceptar. ¿Cómo va a ser esto? Ya lo van a ver luego en la clase de filtración glomerular, que necesita un flujo arterial mínimo para poder funcionar bien. Y por eso, bueno, y un dato clínico que les puedo dar por experiencia, que en las operaciones, por ejemplo, los medicamentos y anestésicos son hipotensores, o sea, disminuyen tu presión arterial. ¿Y qué pasa en operaciones largas? Tienen que tener mucho cuidado en mantener tu presión en valores de una presión arterial media de 80, mínimo. O sea, no puede ser menos de 80. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si pasan más de 5 horas tú con una hipotensión sostenida, al despertar o salir de la operación vas a tener falla renal. Ahora, esa falla renal, como se ha dado en un momento de operación, va a ser aguda. Pues es reversible, pero hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? El principal órgano que hay que tener cuidado cuando hablamos de presiones bajas es el riñón, porque no va a tener sangre. Y dos, ¿cómo te vas a dar cuenta que no estás filtrando bien?
vas a tener acumulación de líquido, extravasación, tus manos se hinchan, tus pies se hinchan, conocido como edema. Generalizado anasarca. ¿Cuándo van a verlo? El siguiente año, no se preocupen. ¿Listo? Y acá les, bueno, lo que les dije hace ratito, ¿no es cierto? Los vasoreceptores aórticos y los de la bifurcación y la carótida interna. ¿Ya? Ahí están conectados. Este está conectado con el sistema glosofaríngeo, el labio glosofaríngeo, el parte de 9, el vago. ¿Ya? Ahora, bueno, esto no lo veo mucho porque se van a confundir. También tenemos regulación neural. Tenemos 3 centros principales que los van a ver en la anatomía y en neurofisiología: el cardio inhibitorio, el cardio acelerado y el vasomotor. Cuando hablamos de presión arterial alta, se van a activar todos los centros. El cardio inhibitorio se va a activar. Cardio inhibitorio, tenemos que inhibir un poco el corazón para que la presión disminuya. Disminuye el cardio acelerador, que está relacionado más que todo con la contracción, y disminuye el vasomotor relacionado a los vasos sanguíneos. ¿Ya? ¿Qué va a pasar al general? Todo esto va a disminuir la frecuencia cardíaca, la inotropía, ¿se han escuchado eso, no? Característica del corazón. Inotropía está relacionada con la contracción. Y cronotropismo, frecuencia. Eso, repasen esas las 5 propiedades: inotropía, barotropía, vasotropía. ¿Ya? Todo esto, al final, el cerebro va a sensar que el aumento de presión, él va a activar centros neurales y la va a disminuir. Es lo principal. Ahora, otra característica de los vasos sanguíneos que sí tienen que aprender es esta: la adaptación. Es la curva normal de presión. Y tu presión arterial media es esta. La presión arterial media es la que se mantiene. ¿Ya? ¿Y qué tiene importancia esto con los vasoreceptores? Cuando estás normal, tu vasoreceptor va a sensar si tienes 120, si tienes 80, como histórica de historia, y tu media de 93. Tu vasoreceptor va a decir: está en 93, está bien; está en 120, está el tope; está en 80, está el tope. Se aumenta un poquito más, si lo que hay hipertensión leve; si disminuye, hipotensión leve. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en las personas que tienen hipertensión? Cuando tienes la presión aumenta, ¿verdad? Entonces, este vasoreceptor no va a estar siempre diciendo que tienes presión alta, sino que va a adaptarse. ¿A qué? La presión arterial media va a aumentar, ya no va a ser 90, puede ser 100. La presión sistólica normal para esa persona con hipertensión ya no va a ser 120, puede ser 150, 140. Entonces, el vasoreceptor se va a adecuar a eso. ¿Ya? Tiene la capacidad de adaptarse. Les explicaría más, pero no, tienen que entender frecuencia de disparo, frecuencia de excitación, que eso van a estar recién en neuro. Y no pregunten si pero les adelanto. Y por último tenemos las catecolaminas. ¿Alguien me dice por qué subrayé la E y la N? Endothelina. Perfecto. Epinefrina y norepinefrina son las catecolaminas principales. ¿Cuáles tienen más abundancia? ¿La epinefrina o la norepinefrina? ¿Ah? Norepinefrina. ¿La E está antes que la N? Muy bien. La E está antes que la N, entonces la E tiene más que la N. La epinefrina hay un 80% y solo 20% de norepinefrina. ¿Qué van a hacer estas catecolaminas? Como dije, van a aumentar el gasto cardíaco, o sea, aumentan también la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Estos también tienen sus receptores, como dijimos antes, tienen sus beta y alfa adrenérgicos. Estos tienen la epinefrina y la norepinefrina tienen sus receptores beta adrenérgicos. ¿Ya? Beta adrenérgicos. Y en cuanto eso es en cuanto al corazón. Ahora, estas categorías se meten en los vasos sanguíneos. En el vaso sanguíneo, ¿qué causan? Depende del receptor. Pueden causar vasodilatación o vasoconstricción. Sí, son antagónicos. Vasodilatación en los receptores beta 2. Beta 2 causan vasodilatación. La epinefrina y la norepinefrina. Pero los receptores alfa 1 y alfa 2 causan vasoconstricción. Un ejemplo de donde puede haber receptores alfa 1 alfa 2 con las catecolaminas, ¿sabes? Glutamina,
O sea, medicamento. No, un ejemplo en tu cuerpo. ¿No? ¿Dónde hay receptores? En la papá. ¿Qué parte de tu cuerpo tiene vasoconstricción cuando estás con epinefrina? O sea, retirado. Tipo de adrenalina. Cuando estás con adrenalina, ¿qué parte de tu cuerpo tiene vasoconstricción? Los esfínteres. Las venas. Nunca te han dicho, pareces un fantasma cuando te asustas. ¿Por qué? Porque te pones blanco, ¿no? Te pones blanco. Entonces, ¿qué significa que estés blanco? Que tu piel no tiene suficiente sangre. ¿Y por qué no tienes suficiente sangre? Porque ahí tienes receptores alfa 1 y alfa 2. O sea, cuando te asustas, entras en un estado de alerta, estoy asustado. Te liberas adrenalina y epinefrina. ¿Qué es lo que va a causar? Bueno, en tu piel que tienes alfa 1 y alfa 2. Entonces llega la epinefrina, vasoconstricción. Hay menos sangre en tu piel, pero te pones blanco. Blanco cuando te asustas. Ahora, cuando estás haciendo un ejercicio con la adrenalina, estás tenso, ¿dónde hay vasodilatación? Eso es un poco más difícil. ¿Dónde hay vasodilatación? ¿El cerebro? ¿No? ¿El cerebro? No. El cerebro no. El cerebro está exento de todo esto. El cerebro es especial. ¿Dónde hay vasodilatación? Músculo. ¿Ah? Músculo. ¿En qué músculo? O sea, esquelético. Liso. Por ejemplo, que es más directo. Liso, liso. ¿Ah? Liso. Músculo liso. ¿De dónde? Los intestinos. Intestinos. En los intestinos, porque cuando estamos así con esa tensión, nosotros no digerimos. O sea, normalmente el simpático es el que se encarga de hacer trabajar todo. El erector del pelo, todo lo demás. La única excepción es en el sistema digestivo. El que hace trabajar es el parasimpático. Cuando aumenta la contractilidad intestinal es por el parasimpático. El simpático no, lo dilata, detiene, relaja. ¿Ya? Eso se reporta. Y bueno, por último, casi último ya. Función. Si les ordenó del sistema renal que te la esterona. Es todo esto. Resumen, el riñón es un vasoreceptor también, tiene vasoreceptores. ¿Ya? Y van a cesar la presión. ¿Qué pasa cuando hay una presión baja? Bueno, acá hay una arteria aferente que llega al riñón y junto a eso hay un complejo. El complejo yuxtaglomerular con la mácula densa y todo lo demás. Cuando hay presión baja, hay unas células que se llaman las células yuxtaglomerares que van a secretar algo que se llama renina. La renina es una enzima. Bueno, sí es un... ¿Cómo se dice las proteínas antes de que sean activas? Los sinógenos. Es un sinógeno que va a ir de la sangre hacia el hígado. En el hígado tenemos una enzima, la angiotensina. La angiotensina junto con la renina va a pasar y se va a formar angiotensina 1. ¿Ya? Esa angiotensina 1 luego va a ir del hígado, está en circulación venosa, la vena porta, la vena hepática, hacia donde es el corazón. Y del corazón no va a ir directamente al cuerpo. ¿A dónde va en la circulación venosa? A los pulmones. ¿Qué hay en los pulmones? Tenemos una enzima, la ACE. ¿Sí han escuchado eso bastante? Por COVID, la ECA. La ECA 1, la ECA 2, donde se pasaba el COVID y te hacía tener COVID. ¿Ya? Esa enzima que hace, convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es la forma activa de estos proteínas reguladores. ¿Por qué? Porque esto ya va a generar qué cosa. Esto es más que todo en baja de presión. Cuando tenemos hipotensión va a haber bastante angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 va a hacer vasoconstricción en el riñón y en la médula suprarrenal va a generar que se produzca más aldosterona. La aldosterona que hace retiene sodio y se han hecho sensor. Donde va sodio va agua. El riñón retiene sodio en los vasos sanguíneos, en las arterias. Retienes sodio, retienes agua. Tienes más agua y sodio, va a aumentar tu volumen sanguíneo. Tienes más volumen sanguíneo, más retorno venoso. Más retorno venoso, ley Sterling, más contracción, aumenta tu presión. Todo se regula así. Ahorita no tienes que conocerlo mucho porque te van a llevar la edad, pero tienes que entrar en general. La aldosterona es la parte activa. Aldosterona y la angiotensina. Es importante esos dos. Luego también tienen la hormona antidiurética, el aspecto antidiurético.
La diurética más que todo iba a nivel del túbulo colector de los riñones con las aquaporinas. Se han hablado de eso, ¿no? Aquaporinas, que hablo mucho. Hay unas aquaporinas tipo 2 que están en el riñón que se activan con la hormona antidiurética y reabsorben agua. Sí, lo mismo que con la aldosterona, se reabsorbe agua. Con la antidiurética solo agua, no solo agua. Y por último, conocer la distribución de sangre. Como les dije, hay órganos que siempre van a estar confundidos. Por ejemplo, aquí tenemos al antecorazón. Tiene un gasto cabezos un poco. Luego tenemos el cerebro. Uno que siempre tiene bastante gasto cabezos son los riñones, el músculo y el hígado. Así está distribuido inicialmente, en una condición normal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos pérdida de sangre? La poca sangre que tenemos hay que redistribuirla. Y se dan cuenta, ¿cuál es el órgano al que le vamos a quitar más? El músculo. Cuando estamos en deficiencia de sangre le quitamos todo lo que podemos al músculo. Luego, ¿a quién más le quitamos? A los intestinos. Porque no vamos a pensar en comer cuando estamos en problemas, ¿no? Bueno, a veces. Es mucho, pero a veces. Lo que les dije, los riñones tienen poquito, pero igualmente pierden bastante. Por tanto, disminuye el flujo renal y dejan de funcionar correctamente. Luego tenemos pasar, todo se les reduce, pero el hígado todavía tiene que funcionar porque tiene una función importante de sintetizar de proteínas. El corazón disminuye, pero mantiene lo necesario para qué? Para que su circulación coronaria pueda trabajar. Y el cerebro también disminuye, pero siempre tiene que tener una cantidad constante, porque recuerden, ¿cuánto tiempo puede ser el cerebro sin sangre? Sin oxígeno. 5 minutos. ¿Y qué pasa con los 5 minutos? Muerte cerebral. No, no empieza muerte cerebral, sino empieza con daño cerebral. Y por eso, primeros auxilios, cuando te diga, tu paciente lleva 4 minutos sin poder respirar, ¿tú qué haces? Al suelo y agarras el pelo más fuerte que puedas. Ya está. Y por última pregunta. Más bien todas sus preguntas nosotros. Todos están en CIDES, ¿no?